Tema 3 Parlamento de Galicia. Ley 8.985, de elecciones al Parlamento de Galicia. Reglamento del Parlamento de Galicia. El Estatuto de los Diputados. Los grupos parlamentarios. Ley 885 de 13 de agosto de elecciones al Parlamento de Galicia. Título preliminar. Ley para elecciones a diputados del Parlamento, según artículo 11 Estatuto. Materia relativa a gastos y subvenciones electorales según Ley Reguladora Financiación Formaciones políticas y fundaciones y entidades vinculadas. Título 1 Disposiciones generales. Artículo 2. Electores, gallegos según artículo 3 Estatuto, mayores edad y gocen derecho sufragio activo. Para ejercer derecho sufragio indispensable inscripción en censo electoral. Artículo 3. Rige censo electoral único referido a 4 circunscripciones electorales de comunidad en elecciones al Parlamento de Galicia. Elegibilidad. Son elegibles, ciudadanos que, siendo electores, no sean inelegibles según legislación electoral general. Inelegibles, consejeros Consejo Cuentas de Galicia, valedor de Pobo y adjunto. Alcaldes, presidentes de Diputación y diputados provinciales, secretarios generales técnicos y directores generales de consellerías, directores de gabinetes de presidencia y de consellerías, altos cargos libre designación legal nombrados por decreto de Xunta, presidentes y directores generales o asimilados de organismos autónomos dependientes de K, excepto que dicha presidencia sea ejercida por un miembro del Consejo del GOP, parlamentarios asambleas o miembro de consejos de GOP de otras K, GOS libre designación de esos consejos. Los que tengan funciones o cargos conferidos y remunerados por este extranjero. La inelegibilidad anterior será verificada según régimen general electoral. Si algún inelegible forma parte candidatura accediese a cargo o función declarada inelegible tiene que comunicarlo a Junta Electoral, quedando excluido. Capib incompatibilidades. Art. 6. Causas inelegibilidad son también de incompatibilidad. Diputado del Parlamento Galicia incompatible con parlamentario europeo, diputado Congreso y senador, salvo senadores representación de comunidad. También incompatibles, miembro del Consejo Administración Compañía de RTV de Galicia, presidentes de consejos de administración, CNSJ del administradores, directores generales, gerentes y cargos equivalentes de entes públicos y empresas de participación públicos mayoritarios, cualquier forma, incluidas cajas de ahorro de fundación pública, excepto si es por representación sindical o por condición de miembro del gobierno autonómico o de corporación local. Mandato de diputados del Parlamento Galicia es compatible con desempeño de actividades privadas, salvo a. Actividades de gestión o dirección ante la Administración Pública Gallega, sus entes u organismos autónomos en asuntos que tengan que resolver estas, que afecten directamente a realización de algún servicio público o que estén encaminadas a obtención de subvenciones o avales públicos, exceptuando actividades particulares que, en ejercicio de un derecho reconocido, realicen los directamente interesados, y las subvenciones o avales ya concesión derive de la aplicación reglada de lo dispuesto en una norma de carácter general. B. Actividad de contratista o fiador de obras, servicios o suministros públicos que se paguen con fondos de la comunidad o el desempeño de cargos que lleven anexas funciones de dirección o representación en compañías o empresas que se dediquen a dichas actividades. C. La celebración posteriormente a fecha de su elección como diputado de conciertos por servicios de asesoramiento o similar, con titularidad, individual o compartida, en favor de la Administración Pública Gallega. D. Participación sub al 10%, adquirida en todo o en parte, posteriormente a fecha de elección como diputado, excepto si por herencia, en empresas o sociedades que tengan conciertos de obras, servicios o suministros con entidades del sector público. Diputados que desempeñen, por sí o mediante sustitución, cualquier otro puesto, profesión o actividad, público o privado, por cuenta propia o ajena, retribuidos mediante sueldos, salario, arancel,
honorarios o cualquier otra forma, solo percibirán, con cargo a los presupuestos del Parlamento, las indemnizaciones y dietas que correspondan para cumplimiento de su función. Se garantiza reserva de puesto o plaza de destino, según condiciones de normas específicas de aplicación, a los diputados que, como consecuencia de dedicación parlamentaria, estén en situación de excedencia voluntaria o SERPs especiales. Diputados deben formular declaración de todas actividades que puedan ser causa incompatibilidad y de ingresos económicos, bienes patrimoniales, tanto al entrar como al salir, y cuando modifiquen circunstancias. Ningún electo debe adquirir condición de diputado si está en alguna causa de incompatibilidad. Diputado que acepte cargo, función o situación constitutiva de incompatibilidad cesará como diputado. Título 2 Sistema electoral. Artículo 8. De acuerdo con el artículo 11.4 del Estatuto de Galicia, la circunscripción electoral será la provincia. Artículo 9. Número diputados Parlamento, 75. A cada una de las 4 provincias, 10 diputados, y las 35 restantes se distribuyen entre provincias en proporción a su población. Decreto de convocatoria debe especificar número de diputados que se elegirá en cada circunscripción, de acuerdo con lo dispuesto en este artículo. Artículo 10. Atribución de escaños en función de resultados del escrutinio, no se cuentan las candidaturas que no han obtenido, al menos, el 5% votos válidos emitidos en la circunscripción. Ley DONT. Artículo 11. Si fallecimiento, incapacidad o renuncia de un diputado en cualquier momento de legislatura, escaño pasa al siguiente de la misma lista según su orden de colocación. Título 3 Convocatoria de elecciones. Artículo 12. Convocatoria de elecciones, mediante decreto, que señalará fecha de elecciones, que deben celebrarse entre 54 y 60 días posterior a convocatoria, duración de la campaña electoral, y la fecha constitutiva del Parlamento de Galicia, que tendrá lugar en plazo de 1 mes, a contar desde el día de la celebración de las elecciones. Excepto supuesto disolución anticipada, decreto convocatoria 25 días antes expiración mandato Parlamento, publicándose día siguiente de su expedición en doga y entra vigor mismo día publicación. Reglamento del PDG. 1 septiembre 1983, última modificación agosto 2015, 14 títulos. Título preliminar, idiomas oficiales Parlamento. Artículo 1 Gallego y castellano son lenguas oficiales Parlamento. Diputados pueden hacer uso indistintamente de ambos idiomas. Publicaciones oficiales del Parlamento Galicia son bilingües. Struct indicador ordinal femenino, título preliminar, idiomas oficiales. Título 1. Sesión constitutiva del Parlamento Galicia, 2 a 6. Título 2. Estatuto de Diputados. 7 a 21. Título 3. De los grupos parlamentarios, 22 a 28. Título 4. De la organización del Parlam, 29 a 66 bis. Título 5. De las disposiciones generales de funcionamiento, 67 a 109. Título 6. Del procedimiento legislativo, 110 a 134. Título 7 Investidura, de la moción de censura y de la cuestión de confianza, 135 a 139. Título 8. Examen y debate de comunicaciones, programas o planes de Xunta de Galicia y otros informes, 140 a 144. Título 9. Del control sobre las disposiciones de la Xunta con fuerza de ley, Ars. 145 a 146. Título 10. De las interpelaciones y preguntas, Ars. 147 a 159. Título 11. De las proposiciones no de ley, Ars. 160 a 162. Título 12. Procedimientos legislativos especiales, artículo 163. Título 13. De los recursos de inconstitucionalidad y de los conflictos de competencia, artículo 164. Título 14.
Designación de los senadores y del nombramiento del defensor del pueblo, Ars. 165 a 166. Disposiciones transitorias. Disposiciones finales. Disposición derogatoria. 3.3 Título 2 do Estatuto dos Diputados. Artículo 7. Diputados proclamados electos terán condición plena de diputado por cumplimiento conjunto requisitos, presentar en oficialía mayor credencial expedida por correspondiente órgano o administración electoral. Cubrir declaración para efectos del examen de incompatibilidades, reflejando los datos relativos a profesiones y cargos públicos. Prestar en primera sesión del Pleno asista la promesa o juramento de acatar y guardar fidelidad a con acento agudo comunidad y a estatuto. Los derechos y prerrogativas serán efectivos desde momento mismo en que diputado sea proclamado electo. Si celebradas 3 sesiones plenarias sin que o diputado adquiera la condición plena de tal, no tendrá derechos reglamentarios hasta que esta adquisición se produzca. Capítulo 1 Derechos de los diputados. Artículo 8. Asistir con voz y voto a sesiones del Pleno del Parlamento y a las de las comisiones de las que formen parte pueden asistir TV según conste del reglamento, a las de sesiones de comisiones que no formen formarán parte, por lo menos, de una comisión y a ejercer las facultades y desempeñar funciones que el reglamento les atribuye. Artículo 9. Para mejor cumplimiento de funciones parlamentarias, diputados, tras conocimiento de su grupo, pueden solicitar de Administración Pública datos, informes o documentos. Solicitud a través de Presidencia del Parlamento, y la Administración Autonómica debe facilitar documentación solicitada o manifestar a Presidencia del Parlamento, en plazo no superior a 30 días y para su traslado al solicitante, razones fundadas en derecho que impiden, o comunicar disposición para permitir acceso directo a documentación solicitada. Si Administración Autonómica no da información y no justifique negativa en plazo, tras 30 días las solicitudes de información podrán ser reconvertidas, a petición del autor, en pregunta en comisión, donde recibirán tratamiento de preguntas orales. Diputados tienen derecho también a recibir directamente o a través de grupo parlamentario la información y documentación necesaria para desarrollo de sus tareas. Servicios Generales de Cámara tienen obligación de facilitarla. Artículo 10 Diputados perciben asignación económica que permita cumplir eficaz y dignamente función. TV derecho a indemnizaciones y ayudas de coste por gastos indispensables para cumplir función. Percepciones están sujetas a normas de carácter general. Información tributaria facilitada será sometida a normas transpar aplicables. MSA del Parlamento Galicia fija cada año percepciones diputados y sus modalidades en consignaciones parlamentarios. Artículo 11. Corre cargo presupuesto del Parlamento pago cotizaciones a Seguridad Social y mutuas de diputados que, por dedicación parlamentario, dejen prestar servicio que motivaba su afiliación o pertenezca. Parlamento Galicia puede hacer con entidades gestoras de seguridad social concretas y afiliar, en régimen correspondiente, los diputados que así lo deseen y que con anterioridad no estuviesen dados de alta en seguridad social. Si eran funcionarios públicos que por dedicación parlamentaria estén en situación de excedencia, a las cuotas de las clases pasivas. Capi y deberes de los diputados. Artículo 12 Diputados tienen deber de asistir a sesiones del Pleno del Parlam y de S comisiones que forman parte. Se publicará en Portal de Transparencia, al final de cada periodo de sesiones, asistencias de diputados a las diferentes sesiones parlamentarias y sentido de su voto. Artículo 13 Diputados están obligados a adecuar conducta a reglamento, respetar orden, cortesía y disciplina parlamentarias, a no divulgar las actuaciones que, según reglamento, puedan tener excepcionalmente carácter secretas. Artículo 14. Diputados no pueden invocar o hacer uso de su condición de parlamentarios para el ejercicio de actividad mercantil, industrial o profesional. Artículo 15. Diputados están obligados a declarar sus bienes y derechos y por separado, de actividades que puedan ser causa de incompatibilidad, según legión vigente, y de cualquier actividad que dé o pueda dar ingresos económicos.
Declaraciones son requisitos para adquisición de condición plena de diputado y en plazo de 30 días naturales sisa con acento agudo perdada esa condición también deben actualizarse siempre que haya circunstancias que las modifiquen, según modelos aprobados por mesa. Declaraciones de bienes y derechos contendrán, entre otras, rentas percibidas de cualquier clase, bienes y derechos económicos y títulos representativos capital en entidades jurídicas, créditos, préstamos y deudas, pasivo, cuota líquida pagada por IRF. En declaración bienes y derechos constará su valoración, bienes inmuebles, por valor catastral, BES, embarcaciones y aeronaves según precios medios de venta aprobados por Ministerio de Hacienda. Resto bienes y derechos valor según criterios de valoración del impuesto sobre patrimonio. Si bienes y derechos indivisos valor según el tanto por ciento de participación de persona declarante. Declaraciones sobre actividades y bienes se inscribirán en registro de intereses en Cámara, bajo dependencia DIR de Presidencia, con contenido público, a través del Boletín Oficial del Parlamento Galicia y del portal de transparencia de Cámara, excepto datos de localización bienes inmuebles y los de privacidad y seguridad de titulares. TV se inscribirán en este regis resoluciones del Pleno en materia de incompatibilidades y CNTS otros datos sobre actividades de diputados sean remitidos por comisión del estatuto de ese diputado si no consten previamente en él. Artículo 16. Diputados deben observar en todo momento normas sobre incompatibilidades establecidas en Constitución, Estatuto y leyes. Comisión del Estatuto de Diputados elevará al Pleno sus propuestas sobre situación de incompatibilidad de cada diputado en plazo 20 días desde plena asunción de condición de diputado o de comunicación de cualquier alteración en declaración. Para esto, se remitirá desde registro de intereses a Comisión del Estatuto de Diputados copia de ese declaraciones de actividades y modificaciones. Declarada y notificada incompatibilidad, diputado incurso tendrá 8 días para optar entre escaño y cargo incompatible. Si no, renuncia a escaño. Miembro del Parlamento que se ocupe directamente, en marco de profesión o actividad remunerada, de una cuestión objeto de debate en pleno de comisión lo manifestará con anterioridad. Capilla y prerrogativas parlamentarias. Artículo 17. Diputados gozan de inviolabilidad, incl después de cese en mandato, por votos emitidos y por opiniones manifestadas en ejercicio de sus funciones. Artículo 19. Preside el Parlamento, al conceder detención o retención de diputado, o cualquier actuación judicial o gubernativa que obstaculice ejercicio función parlamentaria, adoptará, inmediatamente, medidas para salvaguardar derechos y prerrogativas de Cámara y de sus miembros. Capip suspensión y pérdida de condición de diputado. Artículo 20. Diputado ha suspendido derechos y deberes parlamentarios, en casos según reglamento, cuando senten firme condenatoria lo imponga o su cumplimiento implique imposibilidad función parlamentaria. Artículo 21. Pérdida condición diputado, decisión judicial firme que anule elección o proclamación diputado. Fallecimiento o incapacitación declarada por decisión judicial firme. Extinción mandato transcurrir plazo o disolución Cámara, sin perjuicio de prórroga en funciones de miembros, titulares y suplentes, de Diputación Permanente, hasta constitución nueva Cámara. Renuncia expresa diputado, ante mesa del Parlamento o por imposibilidad física, ante notario, que le remitirá el correspondiente testimonio a la mesa. 3.4 Titilli y 2 grupos parlamentarios. Artículo 22. Grupos parlamentarios mínimo 5 diputados. Da diputado uno solo grupo. Diputados de uno partido o coalición no pueden constituir grupo parlamentario separado, excepto excepción 26.3 del reglamento. Artículo 23 Constitución inicial grupos parlamentarios, 5 de sisa con acento agudo sesión constitutiva del PRLMM descrito dirigido a con acento agudo mesa cámara, que irá firmado por todos los que deseen constituir grupo, con denominación y nombre miembros, designación portavoz y diputados que pueden sustituirlo. Diputados sin grupo parlamentario constituido pueden asociarse a otro, mediante solicitud que, aceptada por portavoz del grupo,
dirigido a con acento agudo mesa de cámara en plazo anterior. Los asociados computan para determinación de mínimos y para fijar número diputados cada grupo en comisiones. Artículo 24. Diputados que no quedasen integrados en grupo parlamentario en plazos quedan grupo mixto por periodo de sesiones. Artículo 25. Diputados que adquieren su condición posteriormente a sesión constitutiva del Parlamento Galicia deben incorporarse a uno grupo parlamentario dentro de 5 días si esa adquisición para CUSEP da producir incorporación, b. Consta aceptación del portavoz del grupo parlamentario corresp. En caso contrario, quedará incorporado al grupo parlamentario mixto. Artículo 26. Tras adscripción a grupo parlamentario en tiempo e forma, diputado que abandone debe ir grupo mixto en vigente periodo sesiones. Si componentes de uno grupo se reducen en legislatura a uno, grupo queda disuelto y sus miembros pasan automáticamente al mixto. Iniciado nuevo periodo de sesiones, diputados pueden incorporarse a grupo parlamentario deseado, islo para supuesto de que por cualquier circunstancia se extinga o remate actividad del partido o coalición electoral por el que concurriesen pueden constituir, por una sola vez, grupo o grupos parlamentarios distintos si para eso cumplen ex previstas en reglamento. Artículo 27. Parlamento pondrá a disposición de grupos locales y medios materiales suficientes y asignará, con cargo a su presupuesto, subvención fija igual para todos y otra variable en función del número de diputados de cada uno de ellos. Cuantías fijadas por mesa de cámara en límites de correspondiente consignación presupuestaria. Grupos llevan contabilidad específica de esta subvención, que pondrán a disposición de mesa del Parlamento Galicia, si ésta lo pide. Anualmente, esta información se publicará en Portal de Transparencia del Parlamento de Galicia. Artículo 28. Todos grupos, con especificaciones previstas en este reglamento, gozan de idénticos derechos,